Hoy quiero compartir con ustedes un resumen de una historia fascinante que se llama Incapaz de convertirse en la fuerza principal. Esta historia nos sitúa en un mundo que hace 18 años sufrió una transformación radical, cuando se abrieron unas misteriosas puertas dimensionales que conectaron el mundo real con el otro mundo. Un lugar lleno de monstruos y tesoros. Desde entonces, algunas personas han descubierto que tienen un talento especial para entrar en las mazmorras que se esconden detrás de esas puertas y enfrentarse a los peligros que allí acechan, obteniendo así riquezas y fama. A estas personas se les conoce como cazadores y son admirados y respetados por todos. Pero no todos tienen esa suerte. Hay otros que no poseen ningún talento y que solo pueden vivir en la pobreza y la marginación, sin esperanza de un futuro mejor. Este es el caso de Zen, nuestro protagonista. Zen es un joven que carece de talento y que se dedica a buscar objetos abandonados en los vertederos de basura de los barrios marginales, con la esperanza de venderlos por unos pocos dólares. Un día, había encontrado una medicina sin terminar de un cazador, que valía $20, y un anillo sin propiedades de refuerzo, que era considerado basura y que solo valía $10. Zen suspiró decepcionado, pensando que ese día no había sido muy productivo, y guardó los objetos en la bolsa. Zen salió del vertedero y se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde esperaba encontrar algún comprador para sus hallazgos. Mientras caminaba, se preguntaba si tendría suficiente dinero para comprar algo de comida, ya que tenía mucha hambre. De pronto, sintió un fuerte empujón en su hombro. Al levantar la vista, vio a 3 hombres con aspecto de matones que le habían quitado la bolsa. Eran unos cazadores de bajo nivel que se dedicaban a extorsionar y robar a los débiles. Uno de ellos dijo con una sonrisa maliciosa: «Veremos qué tesoros recogiste hoy». Zen les advirtió que no lo enfadaran, que él no era alguien con quien jugar. Los matones se burlaron de su tono arrogante y le dijeron que solo era una maldita basura sin talento. Decidieron enseñarle una lección y empezaron a golpearlo mientras le decían que se le había echado a perder el cerebro. Un hombre de traje y gafas se acercó sonriendo a la escena, acompañado por su sirviente, que llevaba una máscara blanca y un paraguas. Con una voz burlona, les ordenó a los que rodeaban a Zen que no lo mataran. «¿Cómo voy a cobrar mi dinero si éste muere?», dijo. El hombre se dirigió a Zen y le habló con desprecio, recordándole la trágica muerte de su padre. Zen sintió un escalofrío al recordar la escena que había presenciado: su padre colgado de una soga, después de haber pedido un préstamo con intereses abusivos para que Zen pudiera convertirse en cazador. «Tu padre apostó todo por ti, pero ahora que no está, tú eres el responsable de su deuda», le dijo el hombre. «Y para ser honesto, tu padre fue asesinado por ti, porque naciste como basura». Zen no pudo soportar más esas palabras y se lanzó contra el hombre, agarrándolo por la corbata y dándole un puñetazo en la cara que hizo volar sus gafas. El hombre se sorprendió por un momento, pero luego se burló de él y le preguntó qué creía que estaba haciendo. Antes de que Zen pudiera responder, sintió un golpe en el estómago que lo hizo caer al suelo. Era el sirviente del hombre, que llevaba una máscara blanca y un paraguas. El hombre se acercó a Zen y le pisó el pecho con fuerza. «Sabes que con tu estado no puedes causarme ningún daño», le dijo con arrogancia. «Yo soy un verdadero cazador, me llamo Hye-chun y soy boxeador de nivel 20. Zen soltó un gemido de frustración y le espetó un «vete a la mierda» a Hye-chun, el usurero que le había prestado dinero. Hye-chun le respondió con desprecio que dejara de lloriquear y que se enfrentara a la cruda realidad de su situación. Zen sintió un nudo en la garganta y le suplicó que le diera un mes más para pagarle todo lo que le debía. Le prometió que, si no lo hacía, le entregaría su hígado y su riñón como garantía. Pero también le puso una condición: si lograba pagarle a tiempo, Hye-chun tendría que arrodillarse frente a la tumba de su padre y admitir todos los errores que había cometido con él. El jefe se rió con sarcasmo y aceptó el trato, pero le recordó que, con los intereses acumulados, su deuda ascendía a 70 millones y que solo tenía un mes para conseguir el dinero. Le dijo que esperaba buenas noticias de él y que había escuchado que estaban reclutando exploradores para entrar en una mazmorra peligrosa. Le sugirió que fuera a probar suerte y que tal vez, en este mundo donde los fuertes viven y los débiles mueren, él, el rey de la recolección de basura, pudiera encontrar algo valioso entre los desechos. Y se echó a reír con malicia. Zen no se dejó intimidar por sus burlas y aceptó el desafío. Pensó que era su única oportunidad de volverse fuerte y ganar mucho dinero. Así que se dirigió a la casa de reclutamiento donde habían puesto el anuncio. Al llegar, se acercó al recepcionista y le preguntó por los detalles. El hombre le explicó que los que sobrevivían a la mazmorra recibían 1 millón, los que morían recibían 500,000 y los que escapaban no recibían nada. Zen hizo un rápido cálculo mental y se dio cuenta de que, para poder saldar su deuda,
solo necesitaba entrar en la mazmorra 70 veces. Estaba decidido a no escapar ni morir, sino a luchar hasta el final. El recepcionista vio el brillo de determinación en sus ojos y le sonrió con simpatía. Un poco más adelante, otro hombre se acercó a Zen y le preguntó si era el tipo que recolectaba basura en el barrio pobre. Era Bai Tuan, uno de los exploradores veteranos. Le dijo que ese tipo de idiotas eran la mejor carne de cañón para ellos y que lo de pagarles después de que morían era toda una mentira. Solo estaban allí para servirles de escudos de carne y facilitarles el trabajo a los demás, lo cual era muy beneficioso para ellos, por supuesto. Antes de abrir la puerta que conducía al abismo, el líder del equipo se detuvo y se dirigió a sus compañeros. Les recordó que, además de los habituales, habría 3 trabajadores temporales que les acompañarían en la incursión. Dicho esto, señaló con el dedo a Zen, que se sentía como un extraño entre los experimentados aventureros. Luego, el líder les pidió a todos que trataran bien a los nuevos y les advirtió que, si alguien causaba problemas o retrasos, perdería su parte de la recompensa. Mientras tanto, uno de los veteranos murmuró por lo bajo, mostrando su descontento con el líder. Le parecía que estaba exagerando la importancia de los trabajadores temporales, que no eran más que carne de cañón para proteger a los demás. En ese momento, una muchacha de pelo verde menta se acercó al novato Zen y le hizo una pregunta. Quería saber si estaba familiarizado con el sistema del abismo, una tecnología desarrollada por Zen Zhou que permitía visualizar y compartir el estado de cada individuo. Zen, confundido, le preguntó qué era eso del sistema del abismo. La muchacha le explicó brevemente cómo funcionaba y le animó a probarlo. Zen activó el sistema y vio su propio estado, pero la muchacha lo miró y le dijo que era prácticamente un inútil, sin ningún atributo de crecimiento destacable. Sin embargo, le deseó buena suerte y le recomendó que se esforzara por sobrevivir. El líder del equipo anunció que ya era hora de entrar al portal. Les dijo que los trabajadores temporales irían en primera línea, seguidos por los tanques, mientras que los de soporte se mantendrían a distancia. Les preguntó si habían entendido todo y todos asintieron con la cabeza. Entonces, un hombre se fijó en Lao Su, que sollozaba. Le preguntó si estaba bien y Lao Su le respondió que sí. Le contó que tenía 2 hijas a las que debía alimentar y que no podía darse el lujo de rendirse. El otro hombre intervino y dijo que su esposa estaba enferma y que también necesitaba dinero, así que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Con un sonido metálico, las puertas se abrieron y los cazadores avanzaron hacia la mazmorra. Mientras caminaban por los oscuros pasillos, los miembros del equipo de Zen intercambiaron algunas palabras. Les parecía muy extraño que no hubieran encontrado ningún monstruo a pesar de haber recorrido una gran distancia. Uno de ellos, impaciente por la acción, expresó su deseo de luchar contra algo, pero el jefe le reprendió con un grito y le ordenó que se callara y se mantuviera alerta. Lao Su, que iba al lado de Zen, le preguntó si notaba más frío que antes. Zen le pidió que esperara un momento y levantó la vista. Se preguntó por qué había un agujero tan grande en el techo de la mazmorra y si se trataba de la guarida de algún monstruo. De repente, todos se sobresaltaron al ver unas pequeñas arañas de roca de tercer nivel que salían de las grietas de las paredes. El jefe les gritó a los exploradores que no se asustaran, que eran solo pequeñas arañas y que debían seguir adelante sin temor. Lao Su se ofreció voluntario para ir primero, pensando que eran unos monstruos insignificantes y que podrían acabar con ellos fácilmente. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, una enorme araña le atravesó la cabeza con una de sus patas y la sangre empezó a manar de su cuerpo. Zen y su otro compañero se quedaron horrorizados al ver que frente a ellos había una araña demoníaca mutada de nivel 30, un monstruo de élite que escupía veneno. El líder del grupo les dio la orden de mantener la calma, formar una línea y prepararse para la batalla. Se enfrentaban a un monstruo élite, pero tenían la ventaja de contar con carne de cañón como escudos humanos. Sin embargo, si eso no era suficiente, el equipo podría perder la vida. No era solo una araña lo que tenían delante, sino 4 arañas demoníacas mutadas de nivel 28, 2 de nivel 31 más de nivel 31. Los cazadores fueron divididos al azar en equipos para enfrentarse a ellas. Zen se encontraba en medio de un grupo rodeado de arañas. Una de ellas se acercó lentamente hacia ellos, provocando el pánico de un hombre que le suplicó al líder que lo ayudara. El líder, sin perder tiempo, le dio un fuerte golpe a la araña y le dijo al hombre que dejara de llorar si no quería morir. Zen, mientras tanto, se sentía desesperado y se preguntaba si alguien vendría a rescatarlos. De pronto, otra araña se abalanzó sobre Zen con sus fauces abiertas. Él trató de protegerse con unas varas luminosas, pero la araña las hizo pedazos con sus garras. Zen logró esquivar el mordisco y corrió hacia otro lado, pero se topó con otra araña que lo observaba con malicia.
El terror lo paralizó y no pudo moverse. En ese instante, oyó la voz de una chica de cabello verde menta que le gritaba que despertara, que activara el sistema del abismo y que invocara un arma y un sistema de defensa. Zen recordó lo que le había explicado la sanadora sobre el sistema del abismo, que le permitía acceder a algunas armas y equipos especiales. Como no tenía otra opción ni salida, decidió intentarlo. Gritó invocar arma y un escudo apareció en su brazo, deteniendo el golpe de la araña roja. Luego, una espada surgió en su mano. Zen comprendió que ya no podía huir. Atacó a la araña con la espada, pero no le causó ningún daño. La araña se lanzó sobre él con intención de acabar con su vida, pero el líder intervino y le atravesó la cabeza a la araña con un arma. El líder se dirigió a Zen con palabras de elogio, diciendo que había hecho un buen trabajo para ser un novato. Le sorprendió que Zen tuviera el valor de enfrentarse a los monstruos de élite. Sin embargo, no todos estaban contentos con su actuación. Shikamaru, al observar cómo Zen luchaba por acabar con la araña, comentó con desprecio que la basura por fin mostraba algo de coraje. Otro cazador le comunicó al líder que habían eliminado a todas las arañas. Zen se quedó paralizado, sin poder creer que hubiera salido vivo de aquella situación. Un hombre estaba sentado en el suelo, sollozando de miedo. El cazador lo miró con desprecio y lo llamó basura. Le preguntó si era capaz de ponerse en pie. Si no, lo dejarían allí tirado. Estaban ganando mucho dinero y recogiendo fragmentos del rango 3 y piezas de equipo. Entonces, un hombre calvo cogió una daga de deshuesado cruel de calidad rara de nivel 30 y ataque rápido. Exclamó que esa era la daga perfecta para un ladrón y que la quería para él. Zen contempló la espada con asombro y pensó que se trataba de un arma de nivel profesional. Si tuviera una así, seguro que mataría monstruos con facilidad. El líder se dio cuenta de su expresión y, colocando su mano sobre el hombro de Zen, le preguntó si sentía envidia. Le explicó que su equipo había tenido suerte y que habían encontrado muchos objetos buenos entre los monstruos. Le dijo que tenía una gran noticia para él: si lograba sobrevivir, también podría conseguir un arma igual. Con una sonrisa siniestra, el líder dijo que confiaba en el potencial de Zen. Tras estas palabras, le ordenó que despejara el camino y siguiera avanzando. Mientras tanto, el otro cazador le dijo a Zen, al que apodaban carne de cañón, que se diera prisa. En el camino, se cruzó con uno de sus compañeros de equipo que estaba aterrorizado y mencionaba que Laosu había muerto. Se preguntaban qué harían ahora. El líder del equipo estaba ansioso por llegar al final de la mazmorra, donde esperaba encontrar el tesoro que tanto anhelaba. Para no perderse en el laberinto, consultaba constantemente su mapa en línea, que le indicaba que la salida estaba cerca. Uno de los cazadores que lo acompañaba le comunicó que, según el mapa, no había ningún monstruo de nivel jefe en la mazmorra, pero sí una sala del tesoro. Eso significaba que tenían una pequeña posibilidad de hallar artefactos, objetos mágicos de gran poder y prestigio. Al oír esto, los demás se emocionaron mucho. Sabían que las probabilidades de obtener un artefacto eran ínfimas, solo de 0.5 por cada 10.000 intentos, pero aún así soñaban con tener uno. Los artefactos eran la prueba de que un equipo era de primer nivel y podía enfrentarse a cualquier desafío. El líder se dirigió a Zen, el experto en trampas, y le dijo: hermano, espero que no te distraigas con la emoción y te olvides de poner trampas. Eres nuestra mejor defensa contra las sorpresas. Zen lo miró con recelo, sospechando que lo querían usar como carnada para las posibles trampas. Un cazador llamó al líder para que viera lo que había descubierto, un tesoro de monedas de oro que brillaban por doquier. Sin embargo, nadie se fijó en la figura de piedra de un monstruo que estaba sentada en el centro de la sala. Algunos miembros del equipo exclamaban maravillados que todo era oro, otros vociferaban que se habían vuelto ricos, y algunos ya se imaginaban buscando una pareja, casándose y viviendo felices para siempre. Otros no podían creer lo que veían y pensaban que era una ilusión creada por algún hechizo, pero el líder les aseguró que era real y que habían tenido mucha suerte. Shikamaru ya había hecho un cálculo rápido del valor del oro y estimó que debía ser de varios billones. La sanadora se sintió aliviada, pensando que por fin podría dejar de arriesgar su vida y retirarse a descansar. Zen, que no entendía nada de lo que pasaba, se dio cuenta de que esa era la habitación del jefe y se preguntó por qué nadie se preocupaba por las trampas que podía haber. Shikamaru se dirigió al otro con una mirada de desprecio y le espetó por qué temblaba de miedo ante la posibilidad de no recibir dinero. Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta, una enorme mano de piedra se abalanzó sobre él y lo aplastó como si fuera un insecto insignificante.
El líder del grupo observó con horror cómo la estatua que habían venido a saquear cobraba vida y les lanzaba una mirada asesina. Rápidamente, ordenó a sus hombres que se pusieran en formación y se prepararan para atacar a la bestia. El cazador, que portaba un cetro mágico, del que emanaba un aura amarilla de maná, se enfrentó al monstruo con valentía y le gritó que dejara de atacar a sus compañeros y que se centrara en él. Acto seguido, le disparó una ráfaga de fuego que impactó contra el pecho de piedra. El líder, por su parte, activó su habilidad especial de terremoto y golpeó con fuerza el pie del monstruo con su martillo gigante, haciendo que la tierra temblara. El tipo calvo que empuñaba una daga aprovechó la distracción para intentar cortarle la cabeza a la estatua por detrás, pero ésta reaccionó con rapidez y le lanzó un rayo mortal que atravesó su cuerpo y lo hizo caer al suelo sin vida. El líder no podía dar crédito a lo que veía. La muerte había sido instantánea. Los demás cazadores se quedaron paralizados, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. La sanadora del grupo, Suyun, una joven de nivel 22, murmuró con voz temblorosa que no tenían ninguna posibilidad de ganar y que debían escapar cuanto antes. La estatua era un monstruo de nivel 99, una criatura legendaria conocida como demonio inagotable, que poseía una inmunidad máxima a todo tipo de ataques y un poderoso control mental. El cazador del cetro lo comprobó en sus propias carnes cuando el monstruo le apretó la mano con tanta fuerza que le hizo soltar el arma. El compañero de Zen, que estaba junto a él, entró en pánico y salió corriendo como alma que lleva el diablo, gritando que no quería morir. En algún lugar, mientras Zen estaba de pie tratando de entender la situación, el líder, herido, cayó sobre el compañero de Zen. Maldijo y le pidió a Zen que lo sacara de allí rápido porque no quería morir. Le prometió a Zen todo el dinero que quisiera a cambio de salvarlo. Enfrentándose al monstruo que había acabado con la vida de sus compañeros, solo le quedaban una pequeña espada y un escudo como armas. Sabía que era una situación desesperada, pero no podía rendirse. Con un grito de rabia, se lanzó contra el monstruo, esperando poder herirlo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El monstruo era invencible y lo agarró con sus manos. Zen solo podía mirar con impotencia y resignación, pensando que todo estaba perdido. El monstruo lo arrojó por los aires como si fuera un juguete roto. Zen sintió que volaba por el cielo, sin poder controlar su cuerpo. En su camino se cruzó con una estatua de una mujer con un arco, cuya punta estaba afilada como una espada. El cuerpo de Zen se clavó en la estatua, atravesándolo. La sangre brotó de su herida y manchó el rostro de la mujer de piedra. Zen abrió los ojos con horror, sintiendo un dolor insoportable. Se dio cuenta de que estaba muriendo y recordó su vida. De pronto, alguien le dio una patada en la cabeza y le gritó que despertara. Le dijo que había estado soñando durante mucho tiempo y que no creía que él fuera capaz de despertarla. Zen abrió los ojos con confusión y vio a una niña frente a él. La niña le preguntó si quería poder. Le dijo que era un pobre campesino, débil y despreciado por todos. Zen no entendía cómo esa mujer podía volar y ella le dijo que el destino lo había elegido para algo grande. Zen sintió un escalofrío al recordar cómo el monstruo lo había arrojado contra la estatua y cómo su punta le había atravesado el pecho. Temiendo por su vida, examinó su cuerpo en busca de la herida mortal, pero no encontró nada. Entonces, escuchó una risa detrás de él y se giró para ver a una chica que le sonreía con dulzura. Ella le dijo que no se preocupara, que ella había sanado su herida como un obsequio por haber sido el primero en encontrarse con ella después de tanto tiempo. Zen, confundido, le preguntó quién era y qué hacía allí. Ella se presentó como Atello Boros, la diosa del destino, y le explicó que había estado encerrada durante siglos, hasta que él la liberó accidentalmente. Como agradecimiento, le ofreció su bendición y le entregó una baraja de cartas mágicas, cada una con un poder diferente. Le pidió que eligiera una carta al azar y que confiara en su destino. Zen, intrigado, le preguntó cuántas cartas podía tomar. Ella le respondió que eso dependía de su voluntad y de su coraje, y que ella sería su guía y su maestra a partir de ese momento. Zen, sin dudarlo, extendió su mano y agarró toda la baraja, provocando el asombro y el enfado de la diosa. Ella le gritó que qué estaba haciendo, que eso era una locura, que nadie había hecho algo así antes. Zen le devolvió la sonrisa y le dijo que quería todas las cartas. Mientras tanto, el monstruo que había acabado con la vida de Zen seguía cuidando los tesoros en la cueva. Al ver Zen había tomado todas las cartas, sin saberlo había sellado a la diosa dentro de una de ellas. Zen se dio cuenta de lo que había pasado y le dijo a la diosa que se había convertido en una carta. Ella le pidió que esperara, que eso no podía ser cierto, que cómo era posible que se hubiera convertido en un Oubae. Luego, furiosa, le recriminó su imprudencia, su codicia y su estupidez. Zen escuchó una voz desconocida y le preguntó si se trataba de Atello Boros, el que le hablaba.
Quería saber por qué solo había una carta, si él recordaba haberse llevado todas. La voz le respondió con enfado que era evidente que las cartas se habían fusionado en una sola, porque eran su fuerza. Le ordenó que cogiera la carta y abriera su artefacto, el tesoro del destino. Zen no sabía qué era el artefacto, pero antes de que pudiera preguntar, la carta empezó a brillar y se separó en varias. Zen se quedó boquiabierto. La voz le instó a que dejara de perder el tiempo y eligiera una carta. Zen tomó al azar una de las cartas que tenía delante y, la carta que había escogido era la de la diosa del dios marcial, un ser legendario e invencible de la eternidad. Zen se asombró al ver que la carta se transformaba en una persona y que era ella, la diosa del dios marcial, la que le hablaba. Ella extendió sus alas y sacó su espada, y se lanzó a atacar al monstruo que amenazaba a Zen. El monstruo disparó un rayo mortal desde su pecho, pero ella lo bloqueó con sus alas. Luego, le atravesó con un rayo de su espada y siguió atacándolo hasta derrotarlo. Le sonrió dulcemente a Zen y volvió a convertirse en una carta. El sistema anunció que el monstruo había sido vencido y felicitó a Zen por ser una persona afortunada. Zen no podía creer lo que estaba pasando. Una vez más, la puerta se abrió y Zen se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la salida. La diosa Atello le habló con curiosidad y le preguntó qué era lo que pasaba por su mente. Zen no apartó la vista de una estatua y le respondió que estaba pensando en la posibilidad de utilizar la puerta de la diosa. Atello le dijo con ironía que seguramente había sido una buena idea dejarle tener esa puerta. Sin previo aviso, le propinó un golpe en la cara y le reprochó que se había llevado todo lo que había y que la había dejado muy pequeña. Le recordó que no solo se había quedado con todas las cartas durante el combate, sino que también había destrozado su estatua de la diosa, lo que era una verdadera ofensa. Le dijo que ahora no podía controlar todo el poder de la carta, pero que ya había gastado la mitad de su energía solo para acabar con ese monstruo. Zen se disculpó sinceramente por todo lo ocurrido y le dijo que se había olvidado de darle las gracias a la diosa Atello. Al pronunciar el nombre de la diosa, cometió un error que hizo que la paciencia de la diosa se agotara y le advirtió que estaba buscando problemas. Zen recordó con nostalgia a todos sus antiguos compañeros y cómo habían sido sus últimos instantes de vida frente a ese monstruo. Le agradeció de nuevo a Atello por todo lo que había hecho por él. Si no fuera por ella, quizás estaría muerto como ellos. Ella, con una expresión de hastío en su rostro, le dijo que no tenía importancia y que al menos gracias a él había despertado. Le dijo que iba a acompañarlo por un tiempo, pero que antes necesitaba dormir un poco. Zen tenía muchas preguntas que hacerle, pero no tuvo oportunidad porque ella desapareció después de quedarse dormida. Zen se encontraba absorto en sus pensamientos, tratando de averiguar cómo podría reclamar su recompensa por haber completado la mazmorra, ya que el sistema le había anunciado que había obtenido un tesoro. Sin embargo, su distracción fue interrumpida por la llegada de un grupo de personas que lo rodearon y le apuntaron con sus armas. Entre ellos se encontraba un hombre de cabello rojo que se presentó como Xiao Wang, un cazador de rango S con el atributo de fuego y la habilidad de boxeo. Era conocido por ser un cazador de cazadores, alguien que se dedicaba a capturar a los que violaban las reglas del gremio. Le dijo a Zen que tenía que acompañarlo y sin darle tiempo a reaccionar, lo arrastró hasta una celda donde lo sometió a un interrogatorio. Xiao Wang estaba furioso con Zen porque no lograba sacarle ninguna información. Zen se limitaba a repetir una y otra vez que era un simple campesino que había entrado en la mazmorra por casualidad. Xiao, fuera de sí, lanzó una silla al otro lado de la habitación, agarró a Zen por el cuello de la camisa, lo alzó en el aire y le gritó que lo habían visto salir de las profundidades de la mazmorra y que cómo se atrevía a decir que solo estaba de paso. Zen mantuvo su versión de los hechos y no se dejó intimidar. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta y entró una joven. Le preguntó a Xiao Wang con educación si podía interrumpirlo un momento. Se trataba de Yu, la cuarta maestra de rango S con el atributo eléctrico y la especialidad de magia. Le informó que acababa de recibir el informe sobre el nivel de fuerza de Zen y que era extremadamente bajo, lo cual le parecía una ofensa y una contradicción con el hecho de que hubiera superado una mazmorra. Xiao Wang, frustrado, soltó a Zen y lo dejó caer al suelo. Yu se disculpó por haberle quitado su tiempo y le dijo a Zen que podía marcharse. Le indicó que solo tenía que dirigirse al área de verificación para recoger sus pertenencias y le agradeció por su cooperación. Zen se dispuso a marcharse, pero Xiao Wang con una pregunta a Yu le dijo que quería saber si era prudente dejarlo ir así, sin más explicaciones, cuando él era el único que había salido vivo de la mazmorra. Yu le respondió con otra pregunta. ¿Cómo podía ser que Zen hubiera acabado solo con todos los monstruos de la mazmorra? Además, le recordó que el nivel de Zen no había cambiado en absoluto, lo que indicaba que seguía siendo un cazador débil. Zen salió a la calle, donde el sol resplandecía y la gente paseaba sin preocupaciones. En ese momento, se encontró con la diosa Atello, que lo recibió con una sonrisa.
Le dijo que estaba impaciente por verlo y que, si no hubiera aparecido pronto, habría ido a buscarlo personalmente. Zen se sorprendió de verla allí y le preguntó qué hacía. Entonces, la expresión de Atello se molestó. Su rostro se llenó de ira y le gritó a Zen que le devolviera su poder, que él se lo había robado y que quería librarse de ella. Sin darle tiempo a reaccionar, le agarró la oreja y tiró de ella con fuerza. Zen se disculpó con ella y le pidió que lo soltara. Juntos se dirigieron a la oficina del cazador, el lugar donde se encargaban de clasificar a los cazadores y las mazmorras. Eran la élite de la élite, pero eso no parecía importarle a Atello. Lo único que le interesaba era saber qué planes tenía Zen para el futuro. Él le respondió que lo primero que haría sería pagar su deuda y luego buscar venganza. Al llegar al edificio, se encontraron con un hombre de gafas y pelo lacio. El hombre reconoció a Zen y le dijo que no esperaba verlo tan pronto. Le pidió que le entregara la piedra que había obtenido en la mazmorra. Era una piedra de monstruo azul rara, muy valiosa. El hombre no sabía cómo había hecho Zen para conseguirla, pero la aceptó sin problemas. Después de examinarla, el hombre felicitó a Zen y le dijo que su deuda estaba saldada. Ya no le debía nada a nadie. Le invitó a volver cuando quisiera y le preguntó si necesitaba algo más. Zen aprovechó la oportunidad y le dijo que había algo que tenía que hacer. Le pidió al hombre que se arrodillara ante él. Zen les ordena que se arrodillen ante él con una voz firme y autoritaria. El hombre que tiene delante se burla de su osadía y le pregunta si quiere morir. El guardaespaldas que lo acompaña se dispone a golpearlo, pero Zen lo detiene diciendo que él es el acreedor y que ha venido a cobrar su deuda. Muestra su primera carta, el escudo de relámpagos, y les advierte que si alguien intenta atacarlo recibirá una descarga eléctrica. Los guardias no le hacen caso y se lanzan sobre Zen para defender a su jefe, pero él activa la segunda carta, el golpe de explosión de arena, que puede crear un poderoso puño de arena que emerge del suelo y golpea a los enemigos. De repente, un puño gigantesco surge bajo sus pies, levantando todo lo que hay en la habitación. Cuando el polvo se asienta, Zen le exige al hombre que se arrodille y se disculpe o que se atenga a las consecuencias. El hombre, tirado en el suelo, le pregunta con incredulidad qué son esas cartas, cómo puede tener esa habilidad sobrenatural y a qué se dedica. Zen le responde que ni él mismo lo sabe, pero que todo lo que dibuja se convierte en su arma. Con una carta en la mano, anuncia otra, el golpe relámpago. Ya que Zen lo había dibujado, decide probarlo con el hombre. El hombre se estremece de terror y una voz suplicante le pide que lo perdone y que no lo haga, pero ya es demasiado tarde. Después de acabar con el hombre que le había arruinado la vida, Zen se marcha a comer algo en un restaurante de comida rápida. La diosa Atello observa con atención el plato de comida que tiene delante y le dice a Zen que se ha sorprendido al descubrir que los humanos son capaces de preparar alimentos tan deliciosos. Reconoce que se equivocó al insultarlos y les pide perdón por haberlos tratado de basura. Zen le agradece su sinceridad y le dice que se alegra de que ella haya sido la responsable de su supervivencia y de que disfrute de todo lo que le ofrece. La diosa interpreta que se trata de ofrendas y que Zen ha cambiado su actitud hacia ella. Le llama la atención el gran apetito que tiene y le pregunta por qué actúa como si fuera un fantasma. Zen le explica que él es el único que puede verla y que antes intentó comunicarse con ella, pero ahora solo puede invocar 3 cartas y nada más. Luego le pregunta qué es lo que está ocurriendo. Ella, mientras sostiene una bola de arroz entre sus dedos, le responde que eso es normal. Le cuenta que Zen usa su poder y que después de hacerlo, se lo devuelve a ella y que por eso ahora también puede ver el conjunto básico de cartas que le pertenecen. Zen se enfurece tanto que hace que la diosa Atello suelte la bola de arroz mordida. Zen empieza a cuestionar por qué solo le quedan 3 cartas y por qué se agota tan rápido su poder, ya que recuerda haber tenido el juego completo. La diosa Atello le pide que se tranquilice y le empieza a explicar que Zen puede usar una gran parte de su poder e invocar a la diosa marcial cuando tiene suficiente MP, pero que después de la batalla, todo el tesoro entra en un estado de reposo, incluyendo las cartas que no usó. Le dice que cuando recupere suficiente MP, podrá volver a usar las cartas. Zen se sienta y presta atención a todo lo que la diosa Atello le dice y piensa que después de recuperarse, debería seguir explorando las mazmorras y cazando monstruos. Ella se ríe después de pronunciar estas palabras. Su risa no le importa a Zen, que le pregunta con seriedad cuánto tiempo tardará en recuperar su poder mágico. Ella le responde que su nivel de MP se restablecerá la semana que viene, pero que si Zen desea utilizar de nuevo la carta de la diosa del dios marcial, tendrá que esperar más de 2 años. Zen está a punto de decir algo, pero la diosa no le deja y continúa hablando.
Le explica que, si quiere recuperar su MP más rápido, tiene la opción de absorber la esencia mágica de los monstruos de la mazmorra. Para ello, las cartas básicas que posee son bastante adecuadas. La armadura de roca le permite aumentar su velocidad sin cansarse, y estas son cartas muy valiosas. Zen tiene una duda principal: ¿de qué manera le ayudarán estas cartas a enfrentarse a los monstruos de la mazmorra? La diosa Ateyo no perdió el tiempo y le hizo otra pregunta a Zen tan pronto como terminó la anterior. Quería saber si él seguía teniendo en su poder esa carta tan especial que le había dado. Zen, intrigado, le preguntó a la diosa qué otras cartas existían en ese mundo y se sorprendió al escuchar que había una carta de nivel súper raro que se llamaba Habilidad del Demonio, Explosión Mortal. Zen recordó haber visto a ese demonio aniquilar a un equipo entero con su poder destructivo. El tesoro de la suerte era un objeto mágico que podía mejorar sus habilidades al derrotar a los monstruos. Cada vez que mataba a una criatura, su esencia quedaba sellada en la carta y, en algunos casos, le permitía firmar un contrato con el monstruo o adquirir una parte de su habilidad. La diosa le planteó entonces el desafío final: ¿sería capaz de atravesar la mazmorra con solo 4 cartas en sus manos? Zen se encontraba en un restaurante, sentado a una mesa, y mordía con pensamiento un pedazo de pan. Era consciente de que tenía que aumentar su velocidad, su resistencia y endurecer su armadura de roca. Su único ataque, la temible explosión mortal, le parecía insuficiente para enfrentarse a los retos que le esperaban. Ateyo, la diosa que lo acompañaba, estaba frente a él comiendo una bola de arroz. Al ver su expresión preocupada, le preguntó qué le pasaba. Zen le contestó con seriedad que sus recursos eran escasos. La diosa se quedó callada, sin saber qué decir. De repente, Zen se iluminó y dijo con emoción que esas 4 cartas bastarían para asaltar una mazmorra. Se levantó rápidamente de la mesa y se dirigió hacia la mazmorra. Ateyo lo siguió, y juntos entraron en las profundidades de las alcantarillas. La diosa se sorprendió al percibir el hedor que salía del lugar. Le preguntó a Zen si estaban en las ruinas del enano, ya que olía muy mal. Zen le dijo que estaban en una alcantarilla subterránea, por donde corrían todas las aguas sucias de la ciudad. Le preguntó a la diosa si estaba segura de que ese era el sitio adecuado, ya que solo tenían que subir por el pozo para ir más adentro. Ateyo afirmó que sí, ya que el flujo de poder mágico era inestable allí, lo que significaba que estaban en el lugar correcto. Zen no podía ver el flujo de poder mágico, pero confiaba en la diosa. Ella le contó que, en lo más profundo de la mazmorra, había un mundo de espejos y una puerta dimensional. Zen comprendió que solo tenía que usar su llave de poder mágico para abrir la puerta. Al llegar a la mazmorra, conocida como el Palacio del Mar, la diosa le dio la bienvenida y le ordenó que limpiara la mazmorra que le pertenecía. Si sentía que la tarea era demasiado difícil, podrían retirarse en cualquier momento. Zen, sin embargo, estaba decidido a enfrentar el desafío. De repente, vieron a un lagarto gigante devorando un pez. Ateyo explicó que se trataba de un hombre lagarto de agua de nivel 20. Aunque no eran fuertes individualmente, podían ser peligrosos en grupo. Si lastimaban a uno, todo el grupo buscaría venganza. Zen, observando al grupo de hombres lagarto desde arriba, propuso un plan. Primero, los provocaría con palabras. Luego, cuando lo persiguieran, aumentaría su velocidad y agotaría la de ellos. Cuando los lagartos se agruparan, usaría la carta de explosión mortal para eliminar a todo el grupo. La diosa asintió, pareciendo satisfecha con la estrategia. Zen continuó hablando, diciendo que, aunque no podían desafiar al jefe ya que es posible que no sobrevivieran a un solo golpe, subirían de nivel primero. Mientras hablaba, no se dio cuenta de que un lagarto se había acercado sigilosamente. El lagarto se abalanzó sobre él, pero Zen reaccionó rápidamente y usó la carta de explosión mortal, haciendo que el lagarto explotara. Zen, todavía en estado de shock, murmuró que eso lo había asustado y que pensó que iba a morir. Sentado en el suelo, recuperándose del susto, pensó para sí mismo: ¡qué buena carta! De repente, un puño voló directo a la cara de Zen. Era la diosa Ateyo, quien, enojada, lo llamó idiota. Le reprochó por haber usado su habilidad máxima, la explosión mortal, para matar a un simple hombre lagarto, cuando podría haberla usado para derrotar al jefe de la mazmorra. Zen, sonriendo, le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Le mostró la carta de la explosión mortal, que aún no había desaparecido, y le dijo que podrían usarla de nuevo. Ateyo, sin embargo, volvió a llamarlo idiota. Le explicó que esa carta le pertenecía y que, aunque no desaparecería, había agotado todo su poder. La sonrisa en el rostro de Zen se desvaneció. Ateyo continuó, diciéndole que antes de que esa carta se recargara, no era más que una carta en blanco. Le instó a pensar en formas de escapar, ya que estaban siendo perseguidos. Zen, sorprendido, preguntó quiénes venían por él. De pronto, quedó paralizado al ver unas garras acercándose. Ateyo, con un tono sarcástico,
le dijo que no le había mencionado antes que los hombres lagartos viven en grupos. Mientras los lagartos rodeaban a Zen, Atello le dijo que se preparara para correr, ya que abriría la puerta. Zen respondió que ya era suficiente y que esa carta era mejor que una sola y que se podía usar una vez. Zen corría a toda velocidad, mientras los hombres lagartos lo perseguían sin cesar. Podía percibir que sus aterradores alaridos se volvían más agudos y variados a medida que avanzaba. La diosa le había advertido que no podría escapar eternamente de esas bestias, pero él le contestó que tenía un segundo plan en mente. No era tan imprudente como para no contar con un plan B por si algo salía mal. En un momento dado, Zen extrajo la carta de agotamiento y la activó. Al instante, el espacio amarillo donde se hallaban se ralentizó 100 veces. La diosa se quejó, diciendo que eso solo les daría algo más de tiempo, pero no les serviría para acabar con los lagartos. Necesitaban una carta de ataque poderosa, como una explosión mortal. Zen le replicó que esa carta tenía otro propósito: permitirle al lagarto usar una armadura de piedra. Acto seguido, sacó otras 2 cartas y transformó a uno de los lagartos en una versión acorazada. Con el de su lado, no tendrían que entrar en combate directo. Zen ordenó al lagarto blindado que eliminara a todos sus congéneres. Debido a la barrera de desaceleración del tiempo, Zen y la diosa pudieron observar la batalla en cámara lenta. Zen se preguntó por qué su lagarto también se movía tan despacio. La diosa Atello le explicó que el agotamiento afectaba a toda el área, sin distinción entre aliados y enemigos. La diosa le preguntó si realmente era tan inocente o solo fingía serlo, pues aún no habían sacado una carta de respaldo. Zen reconoció que se le había pasado por alto ese detalle. Quería reservarla hasta que pudieran huir y se le olvidó por completo. Entonces, la diosa le propuso que, ya que era así, podrían potenciar al lagarto blindado con una carta de velocidad mejorada. Con la tarjeta en la mano, Zen la activó sobre el lagarto que tenía a su lado. En un instante, el lagarto se transformó en una bestia feroz y poderosa que arrasó con todos los enemigos que se interponían en su camino. Zen y sus compañeros recibieron una lluvia de recompensas por haber cumplido el objetivo con tanta rapidez. Zen se alegró de haber encontrado una forma de aprovechar al máximo el potencial de la carta mágica. La diosa que los observaba desde arriba le felicitó por su ingenio y su habilidad. La diosa se quedó pensativa, sintiendo que la situación se volvía más emocionante. Aunque seguía creyendo que Zen era un necio que dependía demasiado de la fortuna para sobrevivir en ese mundo cruel, no podía negar que tenía una mente creativa y que sabía cómo combinar las cartas de bajo nivel para lograr efectos sorprendentes. No estaba segura de si era valiente o inteligente, pero eso ya no le importaba tanto como su originalidad. Zen anunció que el tiempo de la zona se había acabado y que debían marcharse, pero la diosa lo detuvo con una voz suave y le indicó que mirara a su alrededor. Los hombres lagartos que habían sobrevivido al ataque de su lagarto estaban temblando de miedo y de respeto. El lagarto de Zen rugió y los demás lagartos salieron corriendo despavoridos. Zen no podía creer que hubiera ganado tan fácilmente y que hubiera obtenido nuevas cartas, pero lo que más le sorprendió fue cuando vio el contenido de las cartas. Todas eran lagartos de diferentes tipos y colores. Se preguntó qué significaba eso mientras las cartas se deslizaban por sus dedos. Entonces se fijó en que el lagarto blindado que había usado antes estaba emitiendo un brillo especial. Zen se quedó atónito al ver que las cartas del hombre lagarto que había coleccionado habían desaparecido. En su lugar, había una nueva carta que mostraba a un lagarto con una armadura impenetrable. Era el resultado de la evolución del lagarto blindado que había absorbido a los demás. El sistema le informó de que el lagarto blindado había alcanzado el nivel máximo de dragón blindado, una especie única y poderosa. Además, había obtenido la habilidad de sangre de raza de dragón, que le otorgaba una regeneración increíble, una resistencia formidable y una armadura que podía resistir cualquier elemento. Zen no podía creer lo que veía y examinó la carta con asombro y curiosidad. La diosa Atello, que observaba la escena desde arriba, soltó una carcajada. Zen se sintió avergonzado y le preguntó por qué se reía. ¿Acaso el dragón blindado era una criatura débil? La diosa se disculpó y le explicó que no se burlaba de él, sino que le parecía fascinante y divertido que hubiera creado una nueva especie con su imaginación. Era algo muy raro y admirable. Luego bajó las escaleras y se acercó a Zen. Le dijo que el dragón blindado era una bestia formidable, con habilidades defensivas muy superiores. Y lo mejor de todo era que Zen podía convocarlo a su lado, ya que su alma estaba vinculada a la suya. Eso significaba que las habilidades del dragón blindado también se transferirían a Zen, haciéndolo más fuerte y resistente. Zen se sentía perplejo, pues no lograba comprender si era verdad que su alma se había fusionado con la de un lagarto. La diosa Atello lo miró con compasión y le explicó que, aunque no podía acceder a todas las habilidades de esa criatura, el dragón blindado le otorgaba una gran resistencia y lo protegía de morir fácilmente. Zen asintió con la cabeza, pero todavía tenía una duda.
¿Acaso se transformaría en un hombre lagarto o adoptaría sus costumbres al estar vinculado con su alma? Se imaginó a sí mismo con esa apariencia y sacando la lengua, lo que provocó la risa de la diosa. Tras reírse un buen rato, la diosa le dijo que lo más importante era el poder que Zen poseía y que era la razón por la que habían llegado hasta allí. Le pidió que dejaran la conversación para otro momento. Finalmente, alcanzaron el lugar al que se dirigían, el punto más profundo de la mazmorra, donde se encontraba la sala del jefe. Zen vio una enorme estatua y le preguntó a la diosa si ese era su destino. Ella le aclaró que solo se trataba de una escultura y que el verdadero enemigo era tan arrogante que no se dignaba a luchar contra los humanos. Zen recordó lo que la diosa le había contado sobre ese sujeto y le preguntó si lo conocía personalmente. Ella negó con la cabeza y dijo que jamás había visto a nadie tan feo y descarado como una rana. Zen dedujo que debían tener algún tipo de relación. Luego de examinar el lugar con más detalle, Zen se dio cuenta de que allí era donde habían huido todos los hombres lagartos. Al parecer, todavía le temían al lagarto blindado, pero si se interponían en su camino, Zen no tendría más remedio que hacerle sentir el poder de su nueva carta. Zen estaba a punto de lanzar otro ataque con una carta nueva que acababa de sacar, cuando de repente sintió una presencia amenazante detrás de él. Era el jefe lagarto, un monstruo de piel gris oscuro y rayas rojas que recorrían su cuerpo. Con un hacha enorme en su mano, el jefe lagarto se abalanzó sobre Zen con furia, pero este logró esquivarlo por los pelos gracias a los gritos de advertencia de la diosa Atello. Zen se giró rápidamente y se encontró cara a cara con el jefe de la mazmorra, que le gruñó con fiereza para intimidarlo. Zen no se dejó impresionar por el gruñido, pero podía notar la ira que emanaba del jefe lagarto. Le dijo a la diosa Atello que no perdiera de vista al enemigo y usó otra carta para invocar a su dragón blindado. El dragón apareció detrás del jefe lagarto y le mordió la cola, pero el jefe lagarto reaccionó con rapidez y lo agarró por una pata. Zen se dio cuenta de que el jefe lagarto no era un monstruo común y corriente, sino que tenía una inteligencia superior a la media. Le preguntó a la diosa Atello qué era lo que hacía tan especial a ese jefe lagarto. Ella le respondió que se trataba de un monstruo de clase héroe, muy raro y poderoso. Mientras tanto, el dragón le dijo a Zen que sacrificaría su pata para poder herir al jefe lagarto en el ojo. Sin dudarlo, el dragón le arañó el ojo al jefe lagarto con sus garras y luego se soltó de su agarre, pero no sin antes perder su pata, que quedó atrapada entre los dientes del jefe lagarto. Zen se preocupó por la pata de su dragón, ya que eso le dificultaría seguir luchando. La diosa le revela a Zen el secreto de la carta, que tiene vida propia y que el dragón sacrificó su brazo por voluntad propia para poder escapar de la muerte. El jefe, cegado por el dolor de su ojo, empezó a agitar el hacha sin control e intentó acabar con el dragón. De repente, se incorporó y las rayas de su cuerpo se encendieron con un rojo intenso y luminoso. Zen se quedó asombrado ante aquel rugido. La niebla se había disipado ya. La diosa le explicó que era un rugido de guerra, una habilidad propia de los héroes. Tras ese rugido, los hombres lagartos acudieron en multitud y los rodearon por todas partes. La diosa Atello le grita a Zen que ha descubierto algo importante, que aquel lugar es el Palacio del Mar, el dominio del dios del mar y también del dios bastardo. Zen le pregunta qué quiere decir con eso. Ella le responde que sospecha que ese bastardo es como ella, pues la estatua también estaba sellada y era el guardián del jefe. Si Zen quería despertarla, solo tenía que romper el jarrón. Pero cada vez que piensa en ese bastardo, se le eriza la piel. Zen le dice que lo siente mucho. Con una sonrisa triunfante, el joven aventurero miró la carta que tenía en la mano. Era el tesoro de la suerte, una carta mágica que le otorgaba un poder increíble. Sin perder tiempo, se dirigió al dragón blindado, su fiel compañero, y le mostró la carta. Le explicó que esa era la buena noticia que le había prometido, y que gracias a ella podrían derrotar al jefe de los lagartos. Le pidió que se encargara de él, mientras él se ocupaba de romper el jarrón que contenía el tesoro. Usando el efecto de la carta, que aumentaba su velocidad, se abrió paso entre los lagartos que intentaban detenerlo. El jefe de los lagartos se dio cuenta de su plan y rugió con furia, ordenando a sus secuaces que lo capturaran. Pero antes de que pudiera hacer nada, el dragón blindado lo golpeó con una patada en la barbilla que lo hizo retroceder. El dragón blindado lo desafió con una mirada feroz y le dijo que su oponente era él, no el joven. El jefe de los lagartos escupió sangre y le gritó que lo iba a matar, que era un maldito mocoso que no sabía con quién se metía.